Buenas tardes, compañeros y profesora. El tema que tocó a mi grupo es volumen de un gas. Pues bien, vamos a ver lo que es un volumen molar. Pues el volumen molar es un concepto que se utiliza en el ámbito de la química. La noción que emplea para nombrar el volumen ocupado por un mol de una sustancia, utilizándose como la unidad de referencial, que es el metro cúbico por mol. Para entender qué es el volumen molar, vamos a comprender qué es el volumen y qué es un mol. Bien, la idea del volumen puede usarse en distintos modos. En este caso, nos interesa su aceptación como la magnitud que nos enseña el espacio ocupado por algo alto, ancho y largo, es decir, en tres dimensiones. En cambio, un mol, por su parte, es una unidad que permite realizar la medición de la cantidad existente de un elemento que tiene un peso equivalente a su peso molecular, que este será reflejado en gramos. Es importante mencionar que en toda sustancia, un mol alberga una cantidad de masa que está contenida en 6,022 por 10 elevado a la 23. Esta cifra se denomina número de Avogadro, que es la cantidad de átomos existente en 12 gramos de carbono puro. El número de Avogadro permite contabilizar entidades microscópicas partiendo de medidas microscópicas. Bien, ahora la idea del volumen molar a partir de lo mencionado por la ley de Avogadro, pues se desprende que el mol de un gas siempre ocupa el mismo volumen cuando se mantienen las condiciones de temperatura y presión. El volumen molar de las sustancias gaseosas es de 22,4 litros, estimado con una temperatura de 0 grados centígrados. En cambio, en una presión de una atmosférica es de 22,7 litros. Esto de aquí ocurre en todo un gas ideal. El estado de un gas pues está definido por las moléculas de un elemento que están interaccionan entre sí para evitar los enlaces. Un mol se define de la siguiente forma, que es por el mismo símbolo de mol, que es la unidad en el sistema internacional de cantidades de sustancia de una entidad elemental, la cual puede ser en átomos, moléculas, iones, electrón o en cualquier otra partícula o un grupo específico de tales partículas, pues su magnitud se establece mediante la fijación del valor numérico de la constante del número de Avogadro, que la cual ya la mencioné anteriormente, que era 6,022 por 10 elevado a la 23. Esto de ahí es solo válido para los gases. Bien, ahora vamos a ver la ley de Charles. ¿Qué nos dice esta ley? Nos dice que en una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas va a aumentar y al disminuir la temperatura del volumen del gas disminuye. Esto se debe a que la temperatura significa movimiento de las partículas. La ley de Charles es una de las más importantes leyes acerca del comportamiento de los gases y ha sido usada de muchas formas diferentes, desde los globos de aire caliente hasta los acuarios. En cambio, la ley de Boyle-Mariotte nos dice que se establece que el volumen ocupado por un gas a temperatura constante es inversamente proporcional a su presión. Hoy se sabe que esta ley se cumple únicamente aceptando teórico comportamiento ideal del gas. Esto quiere decir que cuando la presión aumenta, el volumen disminuye y viceversa. Es todo lo contrario a la ley de Charles. La ley de Avogadro. Esta ley forma parte de las famosas leyes de los gases ideales,
que fue formulada por primera vez por el físico Amedeo Avogadro, quien a través de su teoría acerca de las cantidades de moléculas existentes en una muestra de gas, logra explicar cómo los gases se mezclan, conservando una proporción simple entre ellos. Pues Avogadro formula un postulado en 1811, la cual dice que los volúmenes similares de gas de distintas sustancias, al ser calculados de igualdad de condiciones en presión y temperatura, presentan la misma cantidad de partículas. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando se aumenta la cantidad de gas, dentro de un recipiente va a existir mayor número de moléculas, lo que originará un alza en la frecuencia de las colisiones entre las paredes del envase, lo que conlleva a que la presión dentro del envase sea mucho mayor que la exterior, haciendo que el émbolo se dirija hacia arriba. Ahora, al haber mayor volumen en el envase, la cantidad de choques de las moléculas contra la pared del envase bajarán y la presión retomará a su valor original. Pasaron varios años para que Avogadro reconociera la existencia de las moléculas gaseosas, comprendida por más de dos átomos semejantes. Según Avogadro, durante una reacción química, una partícula de reactivo debería reactivarse con más de una partícula de otro reactivo, originando una o varias partículas del producto. Pero una partícula no puede reactivarse con una cantidad inexacta de partículas. Ahora, para líquidos y sólidos, las moléculas o átomos también tienen su propio volumen molar, en el cual pueden relacionarse con su densidad. Ya nos dice que la temperatura afecta más el volumen molar para los líquidos. En cambio, para los sólidos, los que serán afectados será la presión. Las condiciones normales se observan que las densidades para distintos líquidos o sólidos no varían demasiado en sus magnitudes. Un gas ideal. El gas ideal es un gas teórico compuesto de un conjunto de partículas puntuales con desplazamiento aleatorio que no interactúan entre sí. El concepto de gas ideal es útil porque él mismo se comporta según la ley de gases, según las leyes de los gases ideales. Tenemos algunas fórmulas que la densidad del gas ideal, tenemos aquí la fórmula, en la ecuación de estado de gases ideales tenemos otra fórmula. Ahora vamos a ver unos ejemplos que aquí hay un ejemplo que dice, si un recipiente contiene 0.5 mol de un gas a una presión de un átomo y a una temperatura de 2.73 Kelvin, 0 grados centígrados, según la ley de Boyle, se aumenta la presión en el recipiente, el volumen del gas va a disminuir. Por lo tanto, si doblamos Por lo tanto, si doblamos la presión a dos átomos, el volumen del gas se va a reducir a la mitad, es decir, que sería a 0.25 litros. Ahora vamos a realizar otro ejemplo que vamos a tener aquí. Entonces, la pregunta nos dice, ¿qué volumen ocupará 2.5 moles de cloro
Entonces nosotros vamos a de cloro en su, a ver, ¿qué volumen ocupará 2.5 moles de cloro en su, bueno, aquí tenemos, vamos a poner los datos. Ya sabemos que un mol equivale a 22.4 litros y nos están dando también 2.5 de moles. Entonces los vamos a ubicar aquí y para realizar esta operación vamos a emplear una regla de 3. Entonces quedaría 2.5 moles por 22.4 litros sobre un mol. Aquí eliminamos mol porque queremos saber el volumen que es reemplazado en litros. Entonces quedaría 56 litros. Entonces, ¿qué volumen ocupará 2.5 moles de cloro en su este en su sería 56 litros? Muchísimas gracias. Esto fue la exposición del grupo número 8.